Hace unos meses todos vivimos en el mundo lo que fue el acuerdo final que llegó el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Ese acuerdo dejó a todo el mundo también con la sospecha de qué había pasado, cómo fueron esos acuerdos. Recordemos que había habido también un referéndum en donde la mayoría de la gente había dicho que no a ese acuerdo. Se cambió ese acuerdo. Viene el momento político, viene el cambio político y viene un momento político también para la FARC. Vemos un informe y después lo analizamos. El saldo de la guerra interna en Colombia será difícil de remediar. Poco más de 50 años de conflicto armado dejaron al menos 220.000 víctimas fatales y millones de desplazados internos, a los que se debe reubicar y restituir sus tierras. El proceso de normalización política e institucional ha sido y es arduo. El primer entendimiento entre la guerrilla de las FARC y el gobierno fue sometido a un plebiscito el 2 de octubre de 2016 y su rechazo, por un pequeño margen, generó enorme incertidumbre dado el esfuerzo que habían invertido los negociadores. Sin embargo, un mes después, los referentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los del Ejecutivo colombiano firmaron en La Habana un nuevo texto modificado en el que se incorporaron algunos cambios que solicitaban los partidarios del no, cuya voz principal es el expresidente Álvaro Uribe. Uribe, quien marchó en Medellín, se opone al pacto de paz con las FARC porque asegura que garantiza impunidad total a los guerrilleros responsables de delitos graves. Entre esos cambios se pueden mencionar la condición de que el acuerdo no forme parte de la Constitución. También, en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, se hicieron cambios. Ahora tendrá un límite de 10 años y solo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros 2. Este organismo, conocido como la JEP, prevé a su vez la creación de otras instancias que serán las encargadas de hacer efectiva la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Tampoco habrá jueces extranjeros en este organismo ad hoc, como se propuso inicialmente, y sus decisiones podrán ser revisadas por la Corte Constitucional. También se definió con detalles en qué consistiría la restricción efectiva de la libertad, una pena alternativa a la de prisión para quienes cuenten la verdad de sus crímenes de forma inmediata. Además, se reducirá en un 30% respecto al acuerdo anterior la financiación al partido político en que se convertirán las FARC. A mí sí me ilusiona porque no vamos a dejarnos, o sea, no tenga usted la plata y se vaya por su camino, ¿sí? A mí me ilusiona porque vamos a estar siempre juntos y vamos a trabajar por una unidad y demostrarle a un pueblo, a una comunidad, a todo el país que se puede vivir unidos, pensando en lo que a usted le aqueja, por la salud, por la educación, por una economía colectiva. En rigor, un amplio número de transformaciones que, sin embargo, en palabras del jefe negociador de las FARC-EP, Iván Márquez, preservan la estructura y el espíritu del primer acuerdo convenido. Estamos dando pasos en firme para darle una culminación feliz a este proceso. Todos los colombianos queremos paz, queremos la reconciliación. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron el jueves una nueva versión de su acuerdo de paz. Fue suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Timo León Jiménez, el 24 de noviembre de 2016. Con este acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas o de conciencia. Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra para confrontar civilizadamente las contradicciones. Tras la firma, que parece definitiva, pero siempre atada a los vaivenes políticos de una Colombia que elegirá nuevo presidente el próximo año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío y financiamiento de una misión política conformada por observadores, quienes monitorearán el cese al fuego bilateral y la llamada dejación de armas. Aquí vienen a celebrar que la paz se está construyendo. Y esa paz se está construyendo, y eso quiero ser muy claro, en buena parte por el apoyo
que hemos recibido los colombianos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lograr lo que hemos logrado hasta este momento. La misión de observación y verificación del alto el fuego entre el gobierno y las FARC inició este 12 de mayo de 2017 el proceso de certificación de desarme de los miembros del grupo, con el que arrancará formalmente su integración a la vida civil. Una de las fechas clave en ese ascendente camino es el 31 de mayo de 2017, día en que culminará totalmente el desarme. A 16 días de que se cumpla ese plazo, la ONU reveló que ya cuenta con 41 contenedores y 52 cajas metálicas en los campamentos donde se concentra la guerrilla para almacenar las armas. Entre esas armas hay muchas armas nuevas y que además son armas que son tanto de corto calibre, de armas cortas, armas largas y armas de acompañamiento, es decir, armas de alto calibre. No obstante, persisten algunos bolsones de violencia. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una ola de violencia contra referentes pacifistas, principalmente los que lideran procesos campesinos, indígenas o en poblaciones más vulnerables. Gracias al cese unilateral del fuego, la tasa de homicidios en 2016 fue la más baja registrada desde 1974, pero aumentó el homicidio a líderes sociales en un 22%. Serían unos 12.000 asesinatos en todo Colombia el año pasado, según la Defensoría. Desde las FARC emitieron un comunicado que se pregunta ¿qué están haciendo las autoridades en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias? Mientras tanto, el otro gran proceso de paz que involucra al Ejército de Liberación Nacional sigue en su curso. Ya se inició recientemente la segunda ronda de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, Ecuador, para lograr un alto el fuego bilateral. La tenaz oposición del uribismo, que busca desarmar en muchos aspectos la conformidad a la que se llegó con tanto esfuerzo, ensombrece el futuro de paz. En paralelo, Santos pierde adhesiones, según encuestas recientes, que registran una desaprobación de su gestión de gobierno. A las controversias por el acuerdo de paz se suma el deterioro económico de los colombianos, con estimaciones globales de números negativos para este 2017, según el Banco de la República. De acuerdo a los convenios, en las próximas presidenciales de 2018, las FARC tendrán derecho a 10 bancas, 5 en el Senado y 5 en diputados. Pero el hito histórico de esa elección configura una nueva Colombia, ya que esta será la primera contienda electoral en tiempos de paz. ¿Cuánta expectativa van a generar esas, y ya generan esas elecciones, y cuánta expectativa e inquietud también genera la situación, la actuación política, esta vez ya en el Parlamento, por parte de las FARC? Sí, ¿no? Eso genera, por un lado, un rechazo importante a un sector de la población que no entiende que se le dé bancas a la insurgencia o a la guerrilla, y por el otro lado, el desafío también de que el sistema político colombiano acepte la participación política de la izquierda de la FARC en paz, sin hacer una masacre como hubo en su momento con la Unión Patriótica, digamos. Ahora, y también el desafío de integrarlos al Estado. El Estado colombiano es un Estado con muchos problemas, muy débil, que le ha prometido una serie de cosas como parte de los acuerdos de paz, que hay muchas dificultades en conseguir: capacitación, reemplazo de cultivos, infraestructura para que una cantidad de personas que hasta el momento solo habían conocido la lucha armada se puedan integrar a la vida normal, digamos, de la sociedad civil. Y uno piensa las otras experiencias de posconflicto que hay en América Latina, son Guatemala y El Salvador. Bueno, por un lado es cierto que terminó la violencia política, ahora por otro lado es cierto que esa violencia política mutó en violencia social. Sí, las maras, por ejemplo. Las maras, el narcotráfico, etcétera. Entonces, la lumpenización. Uno dice, bueno, sociedades que están acostumbradas a vivir en conflicto armado, una vez que se pacifican o que dejan atrás ese conflicto armado, tienen el desafío de, atravesar su periodo de paz sin que ese conflicto se convierta en conflicto social o en conflicto delincuencial, digamos, ¿no? Me parece que por ahí vienen los desafíos de Colombia, ¿no? Desafíos, una experiencia de la que vamos a estar seguramente muy atentos, por lo que tiene que ver también con el proceso electoral, como decíamos. Nos estamos yendo a un nuevo corte y ya volvemos.